Mateo capítulo 5. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios añada bendición a su palabra. Estamos hablando acerca de las bienaventuranzas. Hemos dado el concepto de bienaventurado como persona feliz, como persona satisfecha. Hemos hablado ya de bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Hoy hablaremos acerca de los bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5, versículo 6. Si Dios nos permite y tendremos el tiempo, pues pasaremos a otra bienaventuranza, y si no, pues continuaremos el próximo domingo. Una vez más, Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed son dos necesidades básicas de nosotros los seres humanos. Y es increíble cómo Dios quiere que nosotros no solo comamos, sino que también bebamos justicia. Decíamos el día de ayer de cómo nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando verdades profundas a través de estos principios del reino, como son precisamente las bienaventuranzas. El hambre y la sed a la cual se está refiriendo el Señor no es el hambre del cuerpo, ni tampoco es la sed del cuerpo, sino que está hablando de la sed del espíritu, la sed de conocer a Dios, la sed y hambre de tener comunión precisamente con Dios. Así como seres humanos que somos, tenemos la necesidad vital de comer y beber para vivir, para existir, como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo que somos. Debemos de entender que el comer y beber no es precisamente la necesidad primaria que tenemos. Hay necesidad más profunda que nosotros tenemos. En en Mateo capítulo 4, versículo 4, el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días en ayuno. ¿Cómo debe de ser el hambre de una persona que tiene 40 días de no comer? El cuerpo humano lo necesita. Así es que el enemigo le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús en el versículo 4 fue: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, hay algo más que comer y beber para existir. Los discípulos de Jesús necesitamos entender lo importante que es la comunión con Dios, la dependencia de Dios, el saciarnos una y otra vez de Dios. Mientras más dependamos de Dios, más saciados seremos. La palabra del Señor se hará más realidad en nuestras vidas. La santidad de Dios será proyectada a nosotros. El carácter de Dios será proyectado hacia nosotros.
miraremos como mira Dios, cambiaremos los lentes humanos y nos pondremos los lentes divinos para ver la vida desde la perspectiva que Dios la ve. Tendremos un corazón apasionado porque sentiremos como Dios siente. Tendremos un corazón compasivo y misericordioso porque tendremos el carácter de Dios. Pero eso es en la medida que nosotros dejamos de ser religiosos y nos convertimos en personas hambrientas y sedientas de la justicia de Dios, de lo que es precisamente la persona de Dios. Para Jesús, el hambre y la sed es precisamente por acercarnos a Dios, o para acercarnos a Dios, para conocerle precisamente a Él. Mire lo que dice Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 y versículo 2. Isaías 55, versículo 1 y versículo 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ese es el llamado de Dios a los sedientos. Este es el llamado de Dios a los hambrientos. Esa es una hambre que solamente la puede saciar la presencia misma de Dios. Es una sed que solamente la puede saciar la presencia misma de Dios. Cada uno de nosotros debe de entender lo importante que es una y otra vez saciarnos de Dios. Día tras día, semana tras semana, saciarnos de Dios. Pero el mundo en el que vivimos es un mundo donde se ha convertido en enemigo de la gente para que las personas busquen a Dios. El mundo está lleno de distracciones, el mundo está lleno de tentaciones que nos roban la bendición de vivir nosotros saciándonos de Dios una y otra vez. Les decía ayer a los líderes que debemos de tener cuidado de vivir comiendo comida chatarra, porque el comer comida chatarra nos hace perder el sabor por la buena comida, por las cosas que nos nutren, por las cosas que nos alimentan. Les contaba el ejemplo de un amigo que cuando íbamos al McDonald's o a un Burger King, él agarraba la hamburguesa, pedía con carne, con queso, si es posible la doble. Pero cuando ya estábamos en la mesa, comenzaba a sacarle la lechuga, el tomate, el pepinillo y toda la hamburguesa. Y le decía, ¿y por qué no te comes todo eso si eso es bueno? Y él me decía, es que yo no soy conejo. Pero la carne y el queso era algo que él lo disfrutaba. Así estamos acostumbrados. Dice el Señor, venid a mí, comprad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las distracciones de este mundo no nos dejan tiempo para Dios. No nos dejan tiempo para saciarnos de Dios. No tenemos tiempo para leer las Escrituras, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para congregarnos, no tenemos tiempo para servir a Dios. Y nos acostumbramos precisamente a esto. Debemos cuidarnos, cada uno de nosotros, buscar de Dios y saciarnos de Él, porque ahí encontraremos este sentido de la felicidad y de la satisfacción, a lo que se está refiriendo Isaías, a tener la bienaventuranza de la felicidad y de la gratificación. Ahora, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Debemos nosotros cuidarnos de malinterpretar la justicia. David fue amonestado por el profeta Natán. La historia que voy a relatar
Está en 2 de Samuel 12, del 1 al 7. David fue amonestado por el profeta Natán. Llegó y le dijo: David, en la ciudad hay un hombre rico que tiene muchas ovejas y tiene muchas vacas, pero también en la ciudad hay un hombre pobre que solamente tiene una ovejita. Y esa ovejita que él tiene la abraza, se sienta a comer con ella y hasta bebe agua del mismo vaso de él, la ovejita. Vino un amigo, un caminante, y llegó a la casa del que tiene muchas ovejas y muchas vacas. Y vino aquel hombre rico, con mucho ganado, y fue a donde el amigo, donde el vecino, que solo tenía una oveja, y se la quitó. La destazó y le dio de comer al amigo. Inmediatamente dijo: ese hombre merece todo el peso de la ley. ¿Cómo es posible que hizo esto? Hay que aplicarle toda la justicia a ese hombre. Y le dijo el profeta: tené cuidado con lo que dices, porque ese hombre eres tú. No es otro, ese hombre eres tú. Debemos de tener cuidado cuando nosotros hablamos de la justicia. Dos cosas pueden suceder con relación a la justicia. Una es una ideología y dos es una convicción. Cuando la justicia se mira desde una perspectiva ideológica y controla el corazón nuestro, así es que nos vamos a unir a personas que quieren hacerle justicia a los campesinos, quieren hacerle justicia a los pobres, quieren hacerle justicia a las viudas, a los desempleados, a los indígenas, a los estudiantes, a las mujeres que sufren violencia doméstica o a los que han violado sus derechos, y quieren hacer justicia a todos, pero impulsados por una ideología, pero no por una convicción. A eso nos está refiriendo Jesús cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Un ejemplo de eso es precisamente el mismo caso de David. Para hacer justicia, fíjese bien lo que le voy a decir. Para hacer justicia, primero debemos de ser justos. No podemos hacer justicia sin ser justos. Y no podemos ser justos nosotros sin Cristo. No podemos ser justos nosotros sin una justicia imputada o atribuida por la gracia y la misericordia de Dios. Delante de los ojos de Dios y humanamente hablando, ningún ser humano puede ser justo. No importa que tan buena moral tenga, que sea usted de esos que dicen: yo no fumo, yo no bebo, yo no me llevo mal con el prójimo, yo le doy de comer al hambriento. No importa que tantas buenas obras hace. El ser humano no puede alcanzar la justicia por sí mismo. La única justicia valedera de parte es la que viene de parte de Dios. Es esa justicia imputada, esa justicia atribuida, que a pesar que no veníamos con ella, Dios declaró y dijo que podíamos ser justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted es justo por la gracia de Dios. Para hacer justicia entonces, debemos nosotros de ser justos, y sin Cristo no podemos ser justicia. Así es que es importante evaluarnos a nosotros mismos. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Libro de Romanos capítulo 2, versículo 22, 21 y 22. Dice así la Escritura, 21 y 22. Tú pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo.
Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabe a quién está siendo dirigido ese capítulo? Está dirigiéndose a los judíos. Porque los judíos pensaban que porque era el pueblo elegido de Dios, ellos tenían la justicia. No. También ellos son confrontados con esta verdad. De que para practicar justicia hay que evaluarnos a nosotros mismos. Si estamos nosotros actuando justamente como a Dios le agrada y como a Dios le satisface. Así es que debemos de tener cuidado de sentarnos nosotros en el banquillo del juez y comenzar a impartir justicia, sin darnos cuenta de la cola que arrastramos, de las debilidades que tenemos, de las ambivalencias que hay en nuestra vida o en nuestra existencia. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Tener hambre y sed de justicia no debe de ser solo un deseo. No basta con desear hacer el bien. Esto no beneficia ni a uno ni al otro. Cuando estamos hablando de hacer justicia, este es un momento oportuno precisamente para poder bendecir a nuestro prójimo y actuar en favor de él. Quien siente una verdadera conciencia de justicia, no solamente va a hacer palabras, sino que un cambio radical va a suceder en su vida y se va a dar cuenta de lo que es bien y de lo que realmente está mal. Y va a sentir dolor, si es posible desesperación, pasión profunda por hacer algo en favor del prójimo. Y esto traerá un cambio radical en la vida de nosotros. Leamos las palabras de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Dice así la escritura, 17 al 19. 17 al 19. Lucas, capítulo 15, 17 al 19. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este es el cambio. Que a uno le caiga el 20, que a uno le caiga la conciencia de conocer o de reconocer sus circunstancias y pueda experimentar un cambio radical. Me volveré y voy a ir a la persona correcta. No son azules, no son colorados, no son los verdes. ¿Dónde vamos a encontrar justicia? Solamente en Dios. Tener hambre y sed de justicia debe de ser una experiencia continua, debe de ser una experiencia constante en la vida de cada uno de nosotros. Hambre y sed de ser justos, hambre y sed de verse libre de los pecados, hambre y sed de verse necesitado de Dios. Muchos no cambian porque están luchando en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, y como no buscan a Dios, no obedecen a Dios, no honran a Dios. Tenemos que ser constantes en la búsqueda de Dios. Todo lo que es el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios pide justicia a los hijos. Dios pide justicia a los que a Él le siguen, a los que a Él le están sirviendo. En todo momento y en cada circunstancia,
y sin importar la condición social. Dios espera que actuemos en justicia. Solo vamos a ver un par de citas bíblicas. El Salmo 82, versículo 3. Salmo 82, versículo 3. Dice así la Escritura en el Salmo 82, versículo 3. Defended al débil. ¿Y a quién más? Y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. Dice así la Escritura, Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, ¿qué va a pasar? Exacto, esto habla precisamente de justicia. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice la Escritura: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué le pide el Señor a usted? Exacto. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios nos pide hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos precisamente ante Él. Entonces, yo tengo que entender cómo Dios me pide que de una manera o de otra, si voy a ser una persona justa, me involucre en la vida de aquel que necesita justicia. Dios pide que seamos árboles llenos de fruto, de justicia. Y eso lo vamos a hacer precisamente cuando nosotros nos acerquemos a Dios, cuando nosotros conozcamos a Dios, cuando nosotros aprendamos de Dios y nosotros desarrollemos el carácter de Dios. Porque cuando nosotros desarrollemos el carácter de Dios, nosotros seremos un árbol que va a proyectar la justicia de Dios a donde sea necesaria poder proyectarla. Por eso la Escritura nos habla acerca de árboles de justicia. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 11. Filipenses 1:11. Si usted fuese un árbol de justicia, ya vamos a ver precisamente lo que estaría usted produciendo. Filipenses 1:11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11. Llenos ¿de qué? Piensa en un árbol. Qué lindo se ve cuando está lleno de frutos. Puede ser un árbol de aguacate, un árbol de mango. Qué lindo se mira ese árbol lleno de fruto. Pues aquí la Sagrada Escritura está hablando a usted y a mí de ser personas que vamos a ser un árbol de justicia, de frutos de justicia que vamos a estar precisamente produciendo para el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Las demandas, las necesidades son muchas en este mundo, son muchas en nuestro país. Como iglesia, como creyente, no puedo quedarme de brazos cruzados. De alguna manera o de otra tengo que convertirme en ese buen samaritano que algo hace por la justicia. Dios premiará a los que tienen hambre y sed de justicia. No solo serán saciados, sino que serán galardonados. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 20. Salmos 18, 20. Dice así la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 20. Salmo 18, 20. Jehová
me ha premiado. ¿Cómo? Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Así, abuelo de pájaro, ¿cuáles serán los premios para usted que actúe en justicia? 1. Los justos mirarán el rostro de Dios. Salmo capítulo 11, versículo 7. Salmo capítulo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Y qué va a pasar? El hombre recto mirará su rostro. Esta es una de las cosas por las cuales yo insisto, mis amados hermanos. La religión no es de imagen. La relación con Dios es práctica. Porque Dios conoce nuestros corazones. Ningún ser humano tiene la capacidad de conocer sus pensamientos. Ningún ser humano tiene la capacidad de conocer sus pensamientos. Sin embargo, Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Cada día son miles y miles y miles de pensamientos que por aquí pasan. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, son miles de pensamientos que pasan por nuestra mente. Nuestra esposa no los conoce, nuestros hijos no los conocen. Sin embargo, Dios conoce todos nuestros pensamientos. Póngase a imaginar, si conoce nuestros pensamientos, ¿cómo no va a conocer nuestras acciones? Nuestro diario proceder. Así es que los justos que proceden de la manera justa, ellos van a ver el rostro del Señor. Segundo, serán librados del mal. Proverbios 11, versículo 6. Proverbios 11, versículo 6. Proverbios 11, versículo 6. Dice así la Escritura en Proverbios 11, 6. La justicia de los rectos. ¿Cómo? La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados ¿en qué? En sus pecados. Nada a usted lo va a hacer santo. Solamente la justicia de Dios. Por eso es que tiene que acercarse a Dios, buscar de Dios y caminar como Él ha decidido que usted camine. Los justos serán librados de la tribulación. Mire lo que dice Proverbios 11:8. El justo es librado ¿de qué? Mas el impío entra al lugar suyo. En otras palabras, la tribulación no es para los que hacen justicia. La tribulación es para los injustos y pecadores. Para ellos es precisamente la tribulación. La justicia nos libra de la muerte y nos conduce precisamente a la vida. Mire lo que dice Proverbios 11:4. Proverbios 11:4. No aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia, ¿qué hará? Ahora vamos al versículo 19. Como la justicia, versículo 19, 11:19. Como la justicia conduce, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Mis amados hermanos, no existe mejor bendición que Dios nos haya dado su palabra para que nosotros podamos caminar en justicia, agradándole a Él y satisfaciendo su corazón. Vamos a la siguiente. Bienaventurados los misericordiosos. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entre los sinónimos de la palabra misericordia están piedad, bondad, comprensión, que es precisamente lo que Dios nos ofrece a nosotros día tras día. Lo que acabo de mencionar. Eso es lo que nosotros debemos de sentir, misericordia, y actuar precisamente a favor de nuestro prójimo, a favor de nuestros amigos. Escúcheme bien, de la manera en la que Dios actúa con nosotros. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana:
sobre mi vida, hoy fueron nuevas las misericordias de Dios. Eso refleja la fidelidad de Dios. Sus misericordias fueron nuevas para usted y para mí en esta mañana. Ahora, para el prójimo, ¿son nuevas las misericordias suyas para él? Es aquí precisamente donde la Escritura me pone a mí en el lugar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia de mí hacia abajo siempre va en favor del prójimo. Es una misericordia vertical en donde yo tengo que ver al prójimo. Y escúcheme bien, cuando digo prójimo, amigos o enemigos, personas que me tratan bien o personas que me tratan mal. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 8. Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice así la Escritura, Santiago 2, 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Vamos al versículo 13. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y la misericordia? Qué rollo este, ¿no? La misericordia triunfa sobre el juicio. Este es el tipo de misericordia que Dios nos está desafiando a tener y a actuar. La misericordia de Dios nos mueve a misericordia. Hay una historia que no la vamos a leer por falta de tiempo, pero que ustedes la conocen. Se llama El Buen Samaritano. Está en Lucas capítulo 10, versículo 30 al versículo 37. El buen samaritano actuó con misericordia hacia el prójimo. ¿Qué hizo por aquel hombre que habían asaltado y habían golpeado? Vendó sus heridas, le echó aceite. En otras palabras, desinfectó las heridas con aceite y vino. Lo subió al caballo para llevarlo al pueblo más cercano. Luego lo llevó a un lugar adecuado para cuidarlo. Pagó los gastos que él necesitaba para su comida y su hospedaje. Dejó instrucciones para que lo cuidaran, lo alimentaran. Se comprometió a pagar los gastos cuando él regresara. Estamos hablando de alguien que no conoce. Usted puede hacer eso con cualquier amigo, un pariente cercano, un hermano cercano, pero hacerlo con un desconocido, un tipo que lo habían golpeado, aporreado y darle de todo y lo habían dejado tirado en una cuneta o en una quebrada. Y este pasó y escuchó el grito: ¡ayuda! E hizo todo eso que yo he mencionado. Los líderes espirituales, como el sacerdote y el levita, se reservaron el derecho de practicar la ley. Ellos no descendieron a donde estaba el adolorido. Por lo tanto, ellos no mostraron misericordia como lo hizo el buen samaritano. Estamos bajo la gracia. Estamos bajo el nuevo pacto. Este no es el pacto de la ley, este es el pacto de la gracia. Así es que no nos interesan mucho los 10 mandamientos, pero sí nos deben de interesar las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son las leyes del reino, son las leyes de la iglesia, son los principios del nuevo pueblo de Dios. Así es que el mayor cambio del nuevo pacto con respecto al viejo es el énfasis en el corazón, es el énfasis en el mundo interior de las personas, es el énfasis en la
relación directa con Dios por medio de Jesucristo. Si yo he sido perdonado por su gracia y por su misericordia. Esa relación con Dios me lleva precisamente a entender el corazón de Dios y la dinámica de Dios de actuar. Diferentes a las prácticas del sábado, de lavarse la cara o las manos cuando ibas a comer, de guardar esto, de guardar lo otro, de todos unos ritos litúrgicos. Ha cambiado, es totalmente diferente. Pero así como este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que agonizaba en el camino, cada uno de nosotros se encontró en esas circunstancias y necesitó de un buen samaritano. Y ese buen samaritano actuó en favor de nosotros. Y si hoy estamos aquí nosotros, es porque cada uno ha logrado la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido alcanzados por su misericordia. Hemos sido alcanzados por su bondad. Hemos sido alcanzados por su gracia. Él nos lavó en su preciosa sangre y perdonó nuestros pecados. Es por su gracia, es por su misericordia que Él lo ha hecho. Ahora, ¿qué significa entonces ser misericordioso o tener misericordia? Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 36 y 37. Lucas 10, 36 y 37. Dice así la Escritura: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: ¿el que usó de qué? ¿El que usó de qué? Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. El que usó de misericordia. Este era el prójimo. ¿Qué es entonces ser misericordioso? Misericordia es una palabra compuesta de dos vocablos. Miseri, que significa miseria. Miseri, que significa miseria. Y la otra es cardia, que significa corazón. Así es que misericordia quiere decir poner nuestro corazón en la miseria. Poner nuestro corazón en la miseria. Ser misericordioso es poseer la misericordia de Dios. Ser misericordioso es ser un instrumento de ella para beneficio de los demás o para beneficio de otros. Para poder tener misericordia de Dios, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos comenzar a vivir y a practicar lo que Dios vive y lo que Dios practica. Así es que una y otra vez me voy a poner en mi condición. Yo no estoy aquí porque era un santo. No estoy aquí porque era bueno. Era un miserable. Un pecador empedernido. Una persona depravada. Pero Dios hizo uso de la misericordia y puso su corazón en la miseria. Y hoy soy lo que soy y tengo lo que tengo
gracias a la misericordia de Dios. Y cada día celebro la misericordia de Dios porque es nueva sobre mi vida. Es nueva sobre su vida. Una y otra vez necesitamos quebrantar y crucificar el ego y someternos a la voluntad de Dios. Por una sencilla razón, porque si el ego no es quebrantado, usted jamás será misericordioso. Jamás usted será misericordioso si el ego no es quebrantado. Porque el ego siempre mira para adentro, siempre mira para sí mismo, no mira precisamente para los demás. He allí la gran batalla. Allí está al frente un Pedrito egocéntrico, un Juan egocéntrico, un Jacobo egocéntrico. A ellos les dice el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Ser misericordioso es tener compasión por los demás. Es levantar a los caídos sin preguntarles por qué cayeron. Es sanar a los heridos sin preguntarles por qué se hirieron. Es cuidar a los desposeídos y ponerlos precisamente en el camino que Dios quiere que estén para que continúen su viaje. Es perdonar a los que nos han ofendido o tienen alguna clase de deuda contra nosotros que no han podido pagarla y lo reconocen pidiendo perdón. Quiero terminar con esto. En las Sagradas Escrituras encontramos una historia de un rey que quiso recoger todo lo que le debían. Así es que apareció un individuo que era su siervo y que le debía $100,000. Y le dijo: tú me vas a pagar. Pero aquel siervo le dijo: no, señor, yo no tengo, no puedo. Perdóname. Y el rey le dijo: está bien, yo te perdono los $100,000 que me debes. Vino aquel hombre, salió de la presencia del rey y agarró camino a su casa. Y cuando iba allí por el parque de la ciudad, encontró a alguien que le debía $500. Y le dijo: págame los $500 que me debes. Y él le dijo: no tengo. No, tú me tienes que pagar. Y él le dijo: no tengo. Pues si no me los pagas, ahorita mismo vas a la cárcel. Es que no tengo. Entonces le dijo: llamo a la policía. Agarró el teléfono, llamó al 911 y a la cárcel. Allá van donde el rey, los amigos de este hombre, y le dicen: ¿sabes, rey, cuánto le perdonaste a aquel? Y él dijo: $100,000. Pues ¿sabes qué hizo ese hombre? Agarró a alguien que apenas le debía 500 y lo metió a la cárcel por esos 500. Y el rey le dijo: vayan y tráiganlo a este individuo. Va a pagar absolutamente todo por una sencilla razón: por no haber tenido misericordia. Usted no compró la misericordia. A usted Dios lo ha bendecido con la misericordia. Por eso necesitamos que Dios nos enseñe. Necesitamos tanto aprender de Dios, para que así como Dios puso su corazón en la miseria, nosotros no tengamos ninguna reserva
para poner nuestro corazón en la miseria también. Póngase de pie, el próximo domingo vamos a continuar.